Señor representante a la Cámara por el Centro Democrático, Oscar Darío Pérez, muy buenos días. Muy buenos días. Un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes. Bueno, doctor Oscar Darío Pérez, ahora nuestra preocupación, pues tenemos muchas, pero es que es la ley de financiamiento, usted sabe que no la hemos acabado de digerir. Es una ley compleja, es una ley larga, y entonces, ¿cómo quedó finalmente el estatuto tributario? El artículo 53 modifica el 90, y en ese artículo 53 hay unas normas que no entendemos, como esta de que los comerciantes tienen que obrar siempre dentro del precio promedio. ¿Eso qué demonios es? ¿Y cómo queda prohibida la liquidación de inventarios, las rebajas extraordinarias por razones de necesidad inmediata, de costo, de oportunidad, de lo que sea? Como usted es un experto en la materia, usted va a una notaría, esto sí, lo verificamos, a hacer una transacción sobre un bien inmueble, y por lo menos muchos notarios, los que hemos consultado, nos dicen no podemos correr la escritura porque no sabemos cómo liquidar el impuesto. Doctor Oscar Darío Pérez, sus explicaciones, por favor. Sí, bueno, ministro, primero usted ha hecho un acertado resumen de ese artículo 53 que modifica el artículo 90 que venía ya en el Estatuto Tributario. Ese artículo se ocupa de determinar la renta bruta, o sea, la renta, la utilidad que se puede obtener en la enajenación de activos y el valor comercial sobre los bienes o servicios enajenados. Entonces, ese es como, digámoslo, el panorama general del artículo. Los activos que más se suelen, digámoslo, enajenar por parte de las personas naturales y de algunas sociedades, pues son los bienes inmuebles. Pero también se enajenan activos que no son bienes inmuebles, son acciones, son muebles. Es decir, el artículo se refiere a la utilidad que se obtiene cuando usted, sea persona natural o jurídica, vende algo. Si usted es persona jurídica y usted vendió bienes que fueron objeto de depreciación, es decir, bienes inmuebles o vehículos o cosas parecidas, pues la utilidad que usted obtiene, que es la diferencia entre el precio en que lo vendió y el costo al que lo tenía declarado, eso le genera una renta bruta, una renta o una ganancia ocasional. ¿Cuándo es lo uno y cuándo es lo otro? Pues la renta es cuando ese activo que yo vendí lo poseí por menos de 2 años. La ganancia ocasional es si ese activo yo lo vendí por más y lo tenía por más de 2 años. Pero sea renta o sea ganancia ocasional, pues se constituye en una base gravable para calcular unos impuestos. Esa utilidad entonces obtenida es la que debo presentar para hacer una liquidación de impuestos. Como realmente yo el activo, estoy hablando de personas jurídicas, lo deprecié, es decir, tuve un beneficio tributario cada año que lo iba depreciando, una máquina, una bodega, un edificio, entonces la utilidad, lo primero que se lleva es a una renta que se llama renta por recuperación de deducciones, y el resto de la utilidad que quede, pues me paga la tarifa del impuesto sobre la renta de la empresa, obviamente que admite costos y gastos deducibles, mejoras y cosas que... Bueno, evidentemente tenemos un problema en la comunicación. La eterna historia, pues. ¿Por qué se nos caen las llamadas? Yo no sé. Y preciso en temas tan complicados de entender. Estábamos a punto de ir entendiendo el hilo y vea. Por eso, sobre un tema que es delicadísimo y que la gente la tiene muy preocupada y a los notarios los tiene paralizados. No están corriendo escrituras públicas sobre bienes inmuebles de cierto valor. Claro, y aquí está nuevamente el doctor Oscar Darío Pérez. Doctor, se nos cayó la llamada, la recuperamos y adelante, por favor, que su explicación está interesantísima. Muy bien, entonces yo iba en el tema de las personas jurídicas cuando venden activos fijos que fueron objeto de depreciación. Entonces, la utilidad obtenida en esa venta se aplica primero a la recuperación de lo que había deducido yo por la depreciación y la diferencia
la llevo a la utilidad normal en una operación inmobiliaria o una operación de la venta de un vehículo o de una máquina. Vamos a los bienes inmuebles. Bueno, eso es cuando es una persona jurídica. Cuando es una persona natural, lo que más enajenan las personas naturales, como lo dije al principio, son bienes inmuebles o son acciones. Vámonos al caso de los bienes inmuebles al que usted se refiere, que ha generado una gran controversia a nivel de las notarías, y los notarios tienen toda la razón. La DIAN tiene que precisar muy bien cuáles son los alcances de este artículo, porque como muy bien usted lo dice, ya las operaciones... No, muy difícil lo de la comunicación. Ay, no hay derecho, por Dios. Muy difícil esto de las comunicaciones. No hay derecho. Estamos en que el doctor Oscar Darío Pérez nos dice que en materia de bienes inmuebles hay un soberano problema y que los notarios con toda razón no saben qué hacer. Pero ya están cobrando. Además. Pero es que hay algunos que dicen no le corro la escritura. Porque no sé cómo liquidar el pero entonces no sabe uno qué es más grave, si un cobro que no está debidamente tiene razón, señalado o que no le corre la escritura. No sabe que es más grave. No, porque no se paralizan también las transacciones y eso sí es complicadísimo. Está listo el invitado de nuevo en línea. Bueno, doctor Oscar Darío, no sé qué vamos a hacer, pero adelante pues, estamos hablando de los bienes inmuebles y de la situación de los notarios que no saben qué hacer. Muy bien, entonces la DIAN, vamos a los bienes inmuebles, concentrémonos en ese caso. ¿Cuál es la utilidad que una persona obtiene cuando vende una casa o cuando vende una bodega o cuando vende un lote? Pues la utilidad que obtiene es la diferencia entre el precio de venta y el costo de ese lote o el valor fiscal de ese lote. Por lo general la gente tiende a declararlo en su declaración de renta por el costo del avalúo catastral, por lo general. Entonces, esa diferencia hace que se presente una utilidad, si el bien lo poseyó por más de 2 años, una ganancia ocasional, que es del 10% de la utilidad. Un ejemplo nos lo describe mejor. Se vende una casa realmente, no ficticiamente, por 200 millones de pesos. Y esa casa estaba en catastro, en mi declaración de renta figuraba en 40 millones de pesos, que es muy posible, o en 50. Entonces, si fueran 50, la utilidad obtenida en esa operación fue de 150 millones de pesos. El impuesto de ganancia ocasional, pues en ese caso sería de 15 millones de pesos. Entonces la gente, para evadir, y eso se hizo costumbre, para evadir ese pago de ganancia ocasional, simulaba un precio en la escritura. Entonces el comprador y el vendedor se ponían de acuerdo y decían, vea, no digamos que la vendimos en 100, en 200, sino que la vendimos en 100 y hacemos un acuerdo y usted me paga los otros 100 por otra parte. La DIAN nos dijo que eso se estaba presentando en el comercio normal permanentemente, entonces nos pidió estas facultades. ¿Para qué? No, qué difícil. Otra vez vamos a intentar la llamada. Cuando no estamos en un teléfono fijo, estamos en un celular con el doctor Oscar Darío Pérez. Está fuera del país y aquí otra vez ahí está de nuevo con nosotros. Bueno, doctor Oscar Darío. Sí, adelante, doctor Oscar Darío. Ahí vamos. Bueno, señor. Entonces la DIAN dijo, se está presentando esto y esto es frecuente y todos sabemos que eso ocurría. Muy bien, remedio. Entonces, el remedio fue el siguiente, que obligaron a los notarios, y ahí es donde va la situación, a que tiene que preguntarle tanto al comprador como al vendedor si el precio acordado es un precio real o si hay un acuerdo privado entre las partes. Y ellos, bajo la gravedad del juramento, le tienen que decir al notario que no hay acuerdo privado o que ese es el verdadero valor transado. Entonces, a la gente le está cayendo muy duro cambiar esta costumbre inmobiliaria que hacía en el país, y entonces viene la debacle, porque realmente a los notarios los pusieron prácticamente como responsables de no ayudar
a luchar contra esa evasión que se venía presentando. Y no es una evasión solamente con los impuestos nacionales. Es Difícil. Imposible. No. Es imposible. Esperemos que tengamos otra comunicación más fiable con el doctor Oscar Darío Pérez, porque sobre este tema hay que volver. Hay confusión, los notarios no saben qué hacer. Y sobre los bienes muebles yo tengo una pregunta, porque yo leo el artículo y no veo en ninguna parte que esto esté reservado al particular o a la persona natural que venda ocasionalmente un computador o un sofá de la casa. ¿Qué pasa con el comercio? El comercio también está sometido a este artículo y no se puede vender por debajo del 15% del valor promedio. ¿Y quién determina cómo es ese valor promedio? Pues de la lectura del artículo se entiende que en efecto no podría. Bueno. Claro, ese sería el gran problema, porque esto que nos está explicando el doctor ya estaba, esta regla ya estaba para los bienes, para las casas y eso, para los bienes inmuebles. Bienes inmuebles. Sí. Pero pues ahora es bajo la gravedad del juramento, y otra norma es que no se acepta como forma de transacción, es decir, como medio de pago, sino una operación financiera bancaria, no más, es decir, una transferencia, un cheque personal o cheque de gerencia. Oiga, doctor Fernando, el doctor Oscar Darío logró nuevamente la llamada, pero solamente quiere cerrar este tema para que no quede en punta, porque sí, nos dejó a todos en punta. No, adelante, pues él sabe hacemos que una segunda entrega para poder explicar lo que no tenemos todavía. Esta es la casa del Ni más faltaba, doctor Oscar Darío, remate su presentación. Bueno, la semana entrante podemos hacer una cosa, ya que yo esté allá, una cosa más precisa. Entonces, lo hacemos. Bueno, señor, cuando el notario encuentre que hay un acuerdo privado, él debe actuar y no cerrar las escrituras. ¿Cuándo se considera que el precio está simulado? Cuando la diferencia la distancia entre el valor declarado y el valor real sea más del 15%. Y cuando son acciones, se presume que la acción vale como mínimo el valor intrínseco de la acción más el 30%. ¿Cuál es la sanción? La sanción es que le cobran 4 veces el impuesto que dejó de pagar. O sea que está muy complicada esa situación y la DIAN va a tener que suavizar ese tema, porque además de eso también le pueden encimar una investigación de tipo penal por haber defraudado al Estado. No solamente hay que pagar 4 veces lo dejado de pagar, sino que le pueden encimar una acción de tipo penal, lo que realmente es muy gravoso, y esto sí comprendemos nosotros, tiene la gente muy angustiada. Bueno, doctor Oscar Darío Pérez, también queremos que la semana entrante nos explique si esto es aplicable al comercio, porque pues yo tengo un computador viejo y lo quiero vender, entonces pues ¿cuál es el precio promedio en el mercado? Ni el demonio que sea capaz de decir. Yo no sabría. Si se me ocurre vender el computador viejo, ¿cuál es el precio en el mercado? No tengo ni idea. Pero si es un comerciante, ¿el comerciante qué hace? ¿No se pueden vender activos en subasta? ¿Sí? ¿Nos quiere anticipar? Eso es un punto muy bueno para aclarar, porque el artículo no le da esos alcances. Por eso queremos que la DIAN lo precise. Yo no creería que tenga esos alcances, pero falta la reglamentación de la DIAN, cuyo propósito principal eran las escrituras y las enajenaciones de acciones y de activos de encargo fiduciario, etc. Y con las acciones también una preocupación, porque hay momentos en que uno, por razones de emergencia, por razones de crisis, por el costo de oportunidad, tiene que vender unas acciones muy baratas. Y además las acciones, el precio intrínseco, pues es un indicador de lo que puede valer la sociedad, pero las cosas valen lo que le dan a uno por ellas, ¿no? Entonces, prohibido que usted también venda es cierto eso, por eso se puso una presunción de derecho, de que una acción no se puede vender por menos del valor intrínseco más un 30%. Es una presunción de derecho. Yo no sé si ese 30% sea una suma exagerada, se me antoja que sí, pero la DIAN pues nos mostró unos estudios y unas estadísticas, y usted entenderá, doctor Londoño, que uno puede oponerse a los estudios de la DIAN. Le decimos por un lado que luche contra la evasión y la ilusión, y por el otro lado, si nos negáramos a darle los instrumentos, pues usted se imaginará cómo actuaría entonces la sociedad, con qué clase de sospecha de los congresistas que se hubieran opuesto a ese tipo de artículos.
Me acuerdo de Álvaro Gómez alguna vez discutiendo con un funcionario público esta materia, decía, pues es que uno tratando de adivinar y usted sabiendo, esa discusión es muy difícil. Y luego también queremos que nos explique el tema de que queda eliminada la posibilidad de pagos en efectivo, ¿no? Que entiende pagado en dinero efectivo a su entera satisfacción. Eso se acabó. ¿Cuál es el cheque? El cheque de gerencia, la transferencia bancaria. Y eso para estos efectos solamente se tendrán en cuenta como transacciones válidas las que tengan un trazo bancario. Muy bien, muy bien. Entonces, ese también es un tema que queremos tratar con usted. Vuelva pronto, pero tómese su vacación que bien se la merece. Bueno, ministro, un saludo muy especial y muchas gracias por todo.